Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y quienes nos acompañan a través de las redes sociales de Concitec. En esta oportunidad, desde el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Concitec, tenemos el honor de llevarles una nueva edición del coloquio Ciencia y Sociedad, que en esta oportunidad y durante los próximos 4 días abordará la necesidad de que el Perú cuente con un gran jardín botánico. Para la inauguración de este evento contamos con la presencia del presidente de Concitec, el doctor Benjamín Martí Corena, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, la embajadora del Reino Unido, Kate Harrison, y la señora María Angélica Matarazzo, una de las grandes promotoras del Jardín Botánico. Para empezar con esta primera parte del evento, compartiremos con ustedes, los presentes y nuestros seguidores en las redes sociales, el mensaje de una de las grandes promotoras, y por qué no decirlo, luchadoras, para que el Perú cuente con un gran jardín botánico, la señora María Angélica Matarazzo. Su mensaje será leído por su hijo, Óscar Benavides. Adelante, señor Benavides. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Se escucha muy bien, sí. Agradezco al doctor Benjamín Martí Corena por la invitación a decir unas palabras en esta inauguración de este coloquio. A la vez, lo felicito por la organización de este notable evento que quedará como hito en la campaña Pro Jardín Botánico Nacional del Perú. A través de los años hubo varios intentos para interesar a las autoridades peruanas en crear un jardín botánico importante en Lima, pero no tuvieron éxito. En el 2013 nació la idea de hacer un nuevo intento. El grupo de personas interesadas fue aumentando. Participaban empresarios, científicos, docentes y estudiantes, horticultores y otros. Pero el elemento decisivo se dio en el año 2019 con la dotación de fondos por el British Council del Perú en coordinación con Concitec. Luego de un estudio preliminar, los especialistas británicos recomendaron un estudio de factibilidad del Jardín Botánico Nacional del Perú. En marzo del 2020, nuestro grupo se inscribió en registros públicos con el nombre Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima. Desde diciembre del 2020, el Consejo Directivo consta de un grupo de jóvenes y dinámicos, con conocimientos científicos y sociales. El Concitec y el British Council han invitado a nuestra asociación a participar en este evento para incluir el elemento de la sociedad civil, esencial para complementar los esfuerzos institucionales. Formulo mis mejores deseos para este coloquio y para el futuro del proyecto Jardín Botánico Nacional del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Óscar Benavides, por sus palabras. A continuación, lo dejamos con las palabras de la embajadora del Reino Unido, la señora Kate Harrison. Adelante, señora embajadora. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos y todas. Estoy realmente muy contenta de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de dar algunas palabras en un evento tan importante como lo es este coloquio. Quisiera agradecer también a quienes me acompañan en el panel, al doctor Martí Corena, al ministro Neira y especialmente a la doctora Matarazzo, quien ha trabajado tanto para convertir esa idea a una realidad. Y hoy día está representada a través de su hijo. Muchísimas gracias, Óscar, también. Me da muchísimo realmente gusto ver en marcha el plan para crear un jardín botánico nacional en el Perú. Desde mi llegada acá en 2018, he podido apreciar solo un poquito, pero de la inmensa riqueza en biodiversidad genética, ecosistémica y de especies de este gran país. Un jardín botánico nacional permitirá estudiar más de cerca esa biodiversidad, capitalizar sobre ese potencial único en el Perú y el mundo.
Y me siento realmente honrada de que el Reino Unido pueda compartir experiencias para lograr ese objetivo tan importante para la ciencia, la educación y el desarrollo. En el Reino Unido, como ustedes sepan, contamos con distintos jardines botánicos distribuidos a lo largo de nuestro territorio, y los beneficios que estos generan son muchos. No solo son institutos científicos para el estudio de conservación de flora, sino también herbarios, bibliotecas, museos de coleccionismo, academias educativas, incluso parques recreativos donde los ciudadanos y o turistas pueden pasar un día al aire libre. Yo recuerdo con mucho placer los momentos que yo misma he pasado dentro, por ejemplo, de Kew Gardens en el Reino Unido, juntos con mis dos hijos mellizos cuando estaban como muy pequeñitos. Pero también varios estudios incluso demuestran evidencia de que los jardines botánicos generan puestos de trabajo y realmente rentabilidad económica. Y siendo Perú uno de los países megadiversos a nivel mundial, sería realmente valiosísimo aumentar la comprensión y el disfrute de esa biodiversidad, no solo a nivel local, sino también para la comunidad internacional. Desde hace algunos años ya hemos trabajado, como mencionó Oscar, en conjunto con investigadores peruanos en temas de conservación de la flora, y venimos apostando por jardines botánicos como inversión en los sectores científicos, académicos, educativos y turísticos. Por ejemplo, junto al Real Jardín Botánico en Londres, Kew Gardens, se estudiaron y conservaron semillas de plantas medicinales nativas de Moquegua, un proyecto muy interesante y valioso, tanto para el Reino Unido como para el Perú. Pero no es suficiente, no de lejos, en términos de la riqueza que tiene el Perú. Y es por eso que mi gobierno está realmente comprometido en trabajar junto con ustedes, con las autoridades, pero también con asociaciones peruanas para poder desarrollar un jardín botánico peruano aquí en el Perú para los peruanos. Y para sacar ese adelante también es clave contar con el apoyo de todos los sectores públicos, privados, sociedad civil y académico. Y eso es nuestra meta para ese coloquio de esos días. En el marco del bicentenario que el Perú celebra ese año, y con la presencia aquí también de Alejandro, el sueño de tener un jardín botánico nacional se vuelve cada día más real. Y de esta manera se podría poner en valor su rica biodiversidad y que juega un rol tan importante en la cultura peruana. Este coloquio es el primer paso y estoy segura que sigan muchos más. Sobre todo en un momento donde hemos visto que la ciencia es tan valiosa y necesaria para el futuro de nuestro planeta y las generaciones más jóvenes. La ciencia es clave para afrontar las oportunidades y retos por venir, desde una pandemia mundial como la que estamos viviendo en el momento, hasta cómo hacerle frente al cambio climático y la conservación del medio ambiente. Para terminar, los invito a conectarse y escuchar a los grandes invitados, no únicamente hoy día, pero también en los días que sigan, los invitados, los expertos que estarán compartiendo sus conocimientos alrededor de los beneficios de los jardines botánicos durante los próximos 4 días. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por escucharme y que sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora, por sus palabras. A continuación, tenemos el honor de presentar a un gran promotor de la cultura y escritor, el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Adelante, ministro. Muchas gracias, Adán. Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto poder saludarlos. Don Benjamín, querida embajadora Kate, y a través de Oscar Benavides también a la señora Matarazzo, gran impulsora de esto. Estoy aquí entre reuniones porque quería contarles un poco cuál es la importancia. Creo que ya la embajadora Harrison lo mencionó, que en el año del Bicentenario tenemos que pensar y ver algunos de los hitos históricos fundamentales de la creación de nuestra patria, desde la proclamación de la independencia hasta la iniciación de nuestra república. Una de las primeras decisiones que tomó
allá por 1822, en ese entonces el encargado del mando, José Bernardo Torretagle, fue la creación del primer museo en el Perú. En esos años, la existencia de los museos era algo relativamente novedoso, algo que venía de Europa como una idea de confluencia de los saberes científicos, culturales, de lo que era el pasado de una civilización, de la parte arqueológica, de la parte de monumentos y también de la parte natural. Era indisoluble el vínculo que tenemos ahora, quizás de alguna manera especializado, entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales, y lo que son los sitios arqueológicos y los lugares naturales. Entonces, estoy aquí en el Parque de la Exposición y les voy a hacer un paneo, porque en realidad la idea es que vean ustedes este hermoso sitio, no a mí, es porque en realidad aquí, bueno, le voy a dar un poco más atrás. Después de 1822 hubo la posibilidad de que Mariano de Rivera y Ustaris, que fue el primer director, si se quiere, de lo que fue ese creado museo, se tuvo que establecer primero en la Biblioteca Nacional y luego en distintos lugares, en lo que era el sitio de la Inquisición y en varios otros lugares del país, creando el museo. Y el museo, cuando hizo el primer llamado a crear el museo, hizo un llamado a todas las regiones del Perú, a los prefectos, digamos, a los intendentes de esa época, para que envíen todas las novedades. En esa época los museos eran gabinetes de maravillas prácticamente, y esas novedades tenían que ver específicamente, decía así, con lo que se encontrara en las huacas, los sitios arqueológicos, y lo que se encontrara como riquezas naturales, minerales, vegetales, animales disecados, y es así como el primer museo que tenemos, en realidad es un primer museo que es una mezcla de todo esto, de toda la riqueza del Perú. Ahora, digamos, ya con el correr de los tiempos, esto donde estamos aquí, que es el Parque de la Exposición, lo que ahora es el Museo de Arte de Lima, pero que originalmente fue el Palacio de la Exposición, que está aquí atrás mío, en realidad fue creado también con la idea de que en ese momento en las exposiciones internacionales, en distintas ciudades europeas sobre todo, eran eso también, la posibilidad de que cada país obtuviera las nuevas invenciones, pero también las riquezas naturales y las riquezas culturales de cada uno de los países. Y es así como se crea este Palacio de la Exposición, que es una de las sedes de nuestro museo y actualmente es el Museo de Arte de Lima. Y es aquí, por creación o por decreto de José Balta en 1869, que pensando en el cincuentenario de la independencia del Perú en 1871, donde debíamos estar creando un museo, pero no solamente un museo, sino también un jardín botánico. Eso, en realidad, lo que podemos ver ahora, gracias a la Municipalidad de Lima, es un hermoso parque, el Parque de la Exposición, que tiene pequeños jardines, pero no se pudo llegar a concretar como un verdadero jardín botánico. Y actualmente, como dijo la embajadora Harrison y también Oscar Benavides, hay una gran diferencia que puede hacer el Perú en el mundo. Más allá de la pandemia y más allá de todas las dificultades por las cuales pasamos, nuestro país es reconocido a nivel internacional por dos cosas, por la diversidad cultural que tenemos y también por nuestra diversidad biológica. En ambos campos somos inigualables. Probablemente muy pocos países en el mundo puedan darse o poder nombrarse cuna de civilización o una civilización original como las que surgieron aquí desde Caral, pasando por Chavín, Nazca, Mochica, Huari, hasta los incas, y al mismo tiempo contener una enorme diversidad biológica. Todos aprendemos en el colegio que somos privilegiados por esas dos cosas. Tanto así que somos reconocidos por la UNESCO con dos lugares de patrimonio mixto, que son el Parque Natural y el sitio de Machu Picchu, que es un santuario, y también el Parque Nacional del Río Abiseo, que tiene digamos, compartiendo el área del Gran Pajatén, que es un área también, en realidad, todavía poco analizada, pero que en realidad tiene un enorme potencial también. Y es que donde vaya uno en el Perú, como me gusta a mí siempre decir, cuando uno empieza a excavar en el Perú, encuentra otro Perú. Pero ese Perú está lleno siempre de riqueza cultural y también de riqueza biológica. Y eso creo que hace, como bien dijeron antes que yo, la necesidad imperativa, creo que podamos trabajar en este año del Bicentenario, que es un año muy difícil, en un contexto de pandemia, pero también en el que tenemos confianza y esperanza de poder trabajar en varios proyectos que no se queden en el 2021, sino que podamos seguir adelante con el venir de los próximos años
en tener un jardín botánico en el cual se pueda demostrar efectivamente toda esa riqueza de diversidad biológica. Con CITEC en realidad ya tenemos un trabajo arduo para tratar de tener en el Museo Nacional, que será el museo que vamos a inaugurar el 24 de julio en Pachacamac, un área dedicada también a la ciencia. Pero creo que es más que nunca necesario tener un espacio donde también podamos reconocer, y como dijo la embajadora Kate, donde padres, hijos, jóvenes, adultos mayores, podamos caminar, podamos reconocer y podamos apreciar la gran y enorme diversidad biológica que tenemos, la gran riqueza, y eso que creo que nos debe hacer sentirnos orgullosos y únicos en el mundo, nuestra diversidad biológica y nuestra maravillosa y única también diversidad cultural. Así que los invitamos, como dijo la embajadora, a que puedan participar de este coloquio, para que se sumen a este proyecto que creo que es importantísimo si vemos de aquí a futuro, y espero que podamos seguir adelante trabajando juntos con CITEC, con la Embajada Británica y con otros actores interesados en desarrollar este proyecto. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. A continuación, los dejamos con las palabras del presidente de CONCITEC, el doctor Benjamín Martí-Corena. Adelante, señor presidente. Yo quisiera también iniciar mi intervención agradeciendo en primer lugar a la embajadora Kate Harrison, al ministro Alejandro Neira y también a la antropóloga María Matarazzo de Benavides. A María Matarazzo, de quien soy amigo desde hace un buen número de años, la conocí trabajando juntos en un proyecto de formación de desarrolladores regionales de toda América del Sur. Ella dictó unos cursos de antropología y yo tenía a mi cargo los cursos de energía regional. Bueno, ella me enteré recientemente que estaba auspiciando este proyecto y realmente no me sorprendió que un proyecto tan noble, de tanta proyección cultural, fuera precisamente promovido por una persona como ella, con una energía formidable, una inteligencia y una lucidez magnífica, que quiero rendirle homenaje por todos esos atributos de ella. Y yo en realidad he preparado algo para leerles, porque creo que no tengo la expectativa de que no se me pierda alguna cosa que valga la pena mencionar para que este proyecto tenga efectivamente futuro, o sea, que tenga un futuro real, ¿no? Quisiera por eso que me permita más bien hacer una lectura rápida, sencilla, que pueda referir todo lo que considero pertinente, que sea como un mensaje para esta ocasión. Apreciadas y apreciados participantes en el coloquio Ciencia y Sociedad, el Jardín Botánico Nacional. En una convergencia de voluntades, el proyecto de un Jardín Botánico Nacional viene recibiendo la adhesión de instituciones y personas motivadas por la creación de ese espacio de múltiples propósitos, científicos, recreacionales, ambientalistas y económicos. La iniciativa corresponde ahora a los Ministerios de Cultura y del Ambiente, al Grupo Pro Jardín Botánico, a la Embajada Británica y al British Council, al CERFOR y al CONCITEC. Nos complace este crecimiento, esta agrupación, esta adhesión sucesiva, pero percibimos claramente que no es suficiente para que el Jardín Botánico sea una realidad tan pronto como quisiéramos, a menos que se propongan y realicen acciones simultáneas conducentes a este propósito. Será necesario, creo, que de este coloquio surjan ideas sobre instrumentos para hacer realidad el Jardín Botánico Nacional. Me refiero a alguna ley o decreto fundamental que permita que esto se convierta en una orden nacional. Y creo que tenemos tiempo para hacerlo. Y creo también que hay voluntad en el Congreso y también en el Ejecutivo para aprobar cosas como esta. De manera que es muy importante y espero que podamos tener como resultado de este diálogo de 4 días algunas propuestas, los elementos de una propuesta
que en los próximos días podría ser trabajada tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. En este caso me complace señalar que además de la adhesión, por cierto, del Ministerio de Cultura, que es fundamental para este propósito, y también de la adhesión del Ministerio del Ambiente, que es igualmente fundamental, creo que en realidad el propio presidente de la República está muy dispuesto a algo como lo que estoy mencionando, de manera que podemos avanzar con certeza y tal vez tener en relativamente poco tiempo una ley precisa que marque bien las cosas y que sea tan bien redactada que no dé lugar a dudas de lo que queremos y de lo que debemos hacer. Esta ley o decretos, creo que mejor es que sea ley para que no sea reversible, o que sea menos reversible por lo menos, deben dar respaldo jurídico con el que todavía no cuenta la propuesta. También creo que debe proponerse este grupo de iniciativa ser parte de una red nacional con representación privada y pública, y también de una red internacional, de manera que este grupo debería consolidarse como el grupo promotor y establecer estas redes. No tratando de crecer muy velozmente, sino con las instituciones y personas que verdaderamente pueden aportar, tanto dentro como fuera del país. Y también de ser parte, por tanto, de una comunidad nacional e internacional que albergue estos mismos propósitos. Y también creo de construir un movimiento vigoroso de exigencia con la ley, pero también con alguna sucesión, como ha señalado la embajadora Kate Harrison, con una sucesión de acciones que no dejen vacíos, es decir, que den continuidad a esta iniciativa y a la expresión, a la manifestación de esta iniciativa. Este grupo promotor debe mantener ese liderazgo de todo ese proceso. Y posiblemente también de establecerse como una institución formalizada de adhesiones múltiples. Eso no lo sé, eso va a depender de lo que el mismo grupo considere. ¿Podrán, me pregunto, las representaciones y debates de estos 3 días del coloquio abrirnos esa avenida? Es lo que deseamos y esperamos. Comencemos entonces por las formalidades. Permítanme darles la bienvenida a esta reunión de discusión sobre nuestro compromiso con la conservación de nuestra biodiversidad y con la investigación científica indispensable para conocerla en todos sus atributos y usos, para ponerla al servicio de las actuales y de las futuras generaciones. La gran diversidad biológica del Perú es una expresión de identidad nacional y nuestra garantía de vida para la presente y las futuras generaciones de peruanos, así como un aporte de nuestro país a la economía alimentaria y ambiental de la humanidad. Dentro de esta visión, el CONCITEC está realizando diversas actividades de comunicación pública y de promoción del conocimiento de nuestra multitud de recursos genéticos. Entre esas actividades, en el reciente mes de marzo, hemos realizado el coloquio Ciencia y Sociedad destinado a la agrobiodiversidad en vista de la seguridad alimentaria. Esta mañana tuvimos el taller sobre cambio climático y la pérdida de la diversidad biológica, que continúa también en los próximos días, y dentro de unas semanas, pocas, tal vez 3 o 4, iniciaremos la serie de conferencias en el foro sobre recursos genéticos vegetales promovidas por el mismo grupo de profesionales que nos indujeron a realizar el coloquio del mes de marzo al que me acabo de referir. Es decir, se ha mantenido viva la cohesión de ese grupo impulsor y está continuando con este esfuerzo. Y esto es bien interesante porque es un grupo, creo, de personas diferenciadas del proyecto del Jardín Botánico. Recordemos que cuando comenzamos a pensar en este coloquio del Jardín Botánico, quisimos incluirlo dentro de las jornadas de ese otro coloquio, del coloquio de recursos genéticos. Es decir, destinamos 1 o 2 días al Jardín Botánico. Pero ¿qué resulta? Que el Jardín Botánico creció porque realmente debía crecer y era imposible hacerlo juntos. Había que diferenciarlos convenientemente.
Pero no obstante estar diferenciado desde el punto de vista organizativo, en realidad los propósitos tienen bastantes convergencias. De manera que en algún momento, sin la menor duda, vamos a recibir también este grupo impulsor del Jardín Botánico, que creo que debe mantener el liderazgo. Vamos a recibir el respaldo de muchas otras personas e instituciones muy involucradas y muy sensibles al tema sobre el que estamos trabajando. El asunto es de tal importancia, en realidad, como decía el gran científico venezolano Ignacio Ábalos, me gusta referirme a él porque es un dignísimo representante de la ciencia venezolana que lamentablemente ya no puede trabajar. Él decía, en ello, refiriéndose a recursos, en ello nos jugamos el futuro. El Jardín Botánico Nacional debe nacer y ser lugar de investigación científica, de disfrute y esparcimiento y de aprovechamiento económico para las poblaciones de todas las regiones del país. Recibamos pues las visiones de todos ustedes sobre lo que ha de ser el Jardín Botánico Nacional y sobre cómo lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martí Corena, por sus palabras. A continuación, queremos informarles que tenemos el honor de presentar un video del presidente de la República, el señor presidente de la República, Francisco Sagasti, quien ha tenido el honor, para el bien de intervenir en este coloquio del Jardín Botánico. A continuación le presentamos el video. Estimada embajadora del Reino Unido en el Perú, Kate Harrison, señor presidente del CONCITEC, Benjamín Martí Corena, apreciados representantes del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Cultura, del British Council y amigos de la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional. Gracias por su gentil invitación a participar en este coloquio de Ciencia y Sociedad, que abarca el proyecto para establecer el Jardín Botánico Nacional del Perú. Resulta curioso que, siendo nuestro país uno de los países más mega biodiversos del mundo y contar con un 10% de todas las especies vegetales mundiales, no cuente con un jardín botánico nacional, como sí tienen muchos países con mucho menor diversidad genética que la nuestra. La gran diversidad ecológica, biológica y genética que identifica nuestro país nos da a la vez la responsabilidad de conservarla como patrimonio para las siguientes generaciones de peruanos y peruanas, y también como aporte cultural y económico, al constituir un enorme potencial en los campos de la alimentación, la industria, el medio ambiente, la medicina, la investigación científica, entre otros. Por dar solo un par de ejemplos, 2 de los 4 cultivos más importantes para la alimentación mundial, la papa y el maíz, son nativos de nuestro Perú. A esto podemos añadir otros como la quinoa, la maca, la uña de gata y tantas otras especies que el mundo ya aprovecha. Es por esta razón que conservar las numerosas especies y sus variaciones genéticas es un deber de la sociedad en general, pero muy especialmente del Estado y las instituciones con las que éste se ha dotado para estos fines. Los jardines botánicos son lugares de múltiples y valiosos propósitos: de recreación social, de conservación de la biodiversidad vegetal y de investigación científica colaborativa, no solo entre instituciones nacionales, sino también con sus pares de otros países. Además, son espacios fundamentales para contribuir a la formación de profesionales que contribuirán con el desarrollo del país. Además, dan visibilidad y renombre internacional a través del turismo y la difusión mediática, teniendo un gran potencial para generar instrumentos internacionales relacionados con la protección del medio ambiente. Quiero destacar que la estudiosa e investigadora María Matarazzo, a quien he tenido el privilegio de conocer durante los años de mi adolescencia,
ha sido una de las principales impulsoras de esta iniciativa, que al lado del Museo de Historia Nacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, será uno de los espacios que permitirán conocer y difundir aspectos de nuestra riquísima fauna y flora. Conocer y aprovechar nuestra diversidad ecológica es un tema que sigue siendo de interés académico para nuestros estudiosos e investigadores, entre los cuales, por supuesto, contamos al pionero Antonio Raimondi en el siglo XIX. Como se afirma en la nota conceptual que acompaña la convocatoria de los organizadores de este coloquio, la conservación de especies vegetales, invalorables para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, también constituye una valiosa contribución a la economía, a la educación, a la cultura y en general son espacios de bienestar y recreación para toda la ciudadanía. Esperamos que sus deliberaciones en este coloquio de 4 días nos den una visión clara sobre lo avanzado hasta el presente en esta iniciativa y los siguientes pasos que debemos tomar para hacerla realidad, así como los compromisos de los distintos actores, no solo personas, sino instituciones también que están involucrados en el proyecto. Además, es importante que ustedes nos ayuden a reconocer los requerimientos normativos, institucionales y materiales para que el anhelado y necesario proyecto del Jardín Botánico Nacional se haga realidad en nuestro país. Con mucho entusiasmo y deseando los mayores éxitos a todos los participantes, declaro inaugurado el coloquio Ciencia y Sociedad sobre el Jardín Botánico Nacional del Perú. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, con las palabras del presidente de la República, Francisco Sagasti, iniciamos este coloquio Ciencia y Sociedad, el Gran Jardín Botánico Nacional, y dejamos en la palabra a Victoria Copete, representante del British Council, que tendrá el trabajo de ser la moderadora del primer panel que se presenta a continuación. Adelante, Victoria. Gracias, Adán. Bienvenidos nuevamente. Soy Victoria Copete, coordinadora de Ciencia e Innovación del British Council, y efectivamente el día de hoy soy su moderadora en la sesión que titula El rol de la biodiversidad y la importancia de un jardín botánico en el Perú. La biodiversidad peruana es digna de reconocimiento mundial, especialmente nuestra diversidad florística. Esta se ve amenazada por el cambio climático y otros factores como la minería ilegal y la agricultura migratoria que la amenazan, ¿no? que la degradan. El Perú es el tercer país en las Américas más vulnerable al impacto del cambio climático. Y a pesar de la gestión de las áreas protegidas e iniciativas privadas y públicas, e inclusive la misma tecnología, estamos amenazados y necesitamos trabajar más en ello, ¿no? Entonces, más esfuerzo y más colaboración se necesita para tener un mayor impacto en esta agenda. En ese sentido, un jardín botánico nacional representa una oportunidad de contribuir a preservar la biodiversidad y aprovecharla de forma sostenible. Muchos expertos coinciden de que cuando pensemos en un jardín botánico tenemos que pensar en un jardín botánico multidimensional, un jardín de conservación, de investigación, de educación, incluso como dijo la embajadora, de entretenimiento, de esparcimiento, salud mental, y es un mundo fascinante. Realmente fascinante. Y justamente el día de hoy tenemos 2 presentaciones muy interesantes y un panel con expertos de alto nivel que nos van a explicar más acerca de esto. Iniciamos rápidamente lo que son las presentaciones con los doctores Mark Durogiani y Paul Smith. Permítanme presentarlos primero y luego ellos iniciarán sus presentaciones. El doctor Mark Durogiani es ingeniero agrónomo y forestal, doctor en ciencias. Fue profesor principal y decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de la que es profesor emérito. Fue director general forestal y de fauna del Perú y profesor del Centro de Altos Estudios Militares del Perú.
Fundó y presidió Pro Naturaleza. Ha sido consejero y vicepresidente de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, miembro del World Resources Institute y de varias organizaciones internacionales. Fue funcionario senior del Banco Mundial en Washington y también primer jefe de la División de Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Es autor de 21 libros y de más de 350 artículos científicos. Hoy, el doctor Duryani presentará la conservación de la biodiversidad en el desarrollo sostenible. Voy a pasar a la presentación del doctor Paul Smith, quien también presentará a continuación. El doctor Paul Smith, con una carrera de 25 años trabajando en conservación, se unió a Botanic Garden Conservation International como secretario general en marzo del 2015. Es el exdirector del Millennium Seed Bank del Jardín Botánico Real de Kew, el Kew Botanic Garden, Royal Botanic Garden. Y durante sus 9 años al mando de este banco de semillas, se conservaron más de 25.000 semillas, 25.000 especies de plantas. Y hoy nos presentará los jardines botánicos y la estrategia global para la conservación de las plantas. Por favor, iniciemos con el doctor Duryani. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad excepcional de estar con ustedes y de responder a una iniciativa tan importante como la del Jardín Botánico. Así que lo que se me pidió hablar es sobre el rol de la biodiversidad, pero debo decir que las exposiciones que me precedieron, especialmente la del presidente de la República, me exoneran de hablar de la importancia de la biodiversidad. Yo creo que ese tema es tan evidente que prefiero no tocarlo en esta ocasión con gente tan ilustrada como ustedes. Entonces voy a referirme más bien a dos cosas un poco diferentes. Quiero contar un poco la larga historia de la biodiversidad en el territorio del Perú. Y en la segunda parte, ¿qué se ha hecho para conservarla hasta ahora, exceptuando jardines botánicos, porque aún no los tenemos? Bien, la verdad es que antes de la llegada de los españoles al Perú, los peruanos de entonces, que no se llamaban así, no se portaron muy bien con la biodiversidad. Hay bastante evidencia de que ya en la prehistoria, o sea, antes de los desarrollos culturales, el uso extenso de fuego, especialmente en los Andes, eliminó gran parte de la vegetación forestal. Hay distinguidos botánicos que ya han demostrado con estudios de polen que prácticamente todos los Andes que hoy llamamos punas, llamamos páramos, estaban cubiertas de bosques, posiblemente entre ellos en gran parte de polilepis. Entonces, ya en la prehistoria comenzamos de una forma un poco especial. En la época prehispánica, ya con los grandes desarrollos culturales, ocurrieron varias cosas. En primer lugar, no se cuidó más al bosque, se continuó deforestando, tanto en costa como en sierra y en selva. Y además se hicieron grandes reformas de los ecosistemas. Recordemos que en la costa del Perú, solo en la costa norte, seguramente fueron irrigadas más de 700.000 hectáreas en los interfluvios. Y al mismo tiempo se drenaron, es verdad. En los Andes, las mejores evaluaciones indican que solamente de áreas terraceadas o semiterraceadas hubo más de 1 millón de hectáreas. Entonces, solamente con esos dos esquemas agrícolas teníamos 1.700.000 hectáreas de ecosistemas naturales modificadas para dar lugar a la grandiosa agricultura de los antiguos peruanos, que fueron agrónomos de una calidad incomparable en realidad. No solo eso, porque para acompañar las modificaciones al ecosistema, domesticaron, si recuerdo bien, 180 especies de plantas, 182 plantas demostradamente domesticadas en el Perú, y utilizaron, según Antonio Brac,
más de 1.700 plantas que también promovieron dentro de los ecosistemas naturales. Ahora, si al 1.700.000 hectáreas trabajadas se suman otras, como el uso de irrigación en Nazca, en la cultura Nazca, Paracas, los famosos guaruguaru de Puno, y se sabe que también usaron mucho de la Amazonía del Norte. Ya fue mencionado en este mismo evento el caso de la cultura Chachapoyas o Pajatén, pero hubo mucha mucho uso de la selva alta por las culturas prehispánicas. Y en realidad nos sorprende, eso es un elogio a la agricultura del antiguo Perú, pero al mismo tiempo la agricultura es la mayor modificadora de los ecosistemas naturales. Entonces, visto desde el punto de vista de esta tarde, ese gran desarrollo agrícola tuvo un enorme impacto en la biodiversidad, cambió muchas cosas. Y es fácil de entenderlo porque recordemos que los análisis más modestos de población prehispánica para el Perú, no estoy hablando de lo que era el imperio incaico, fue de 8 millones de personas, pero hay especulaciones muy serias que indican que quizás en el apogeo poblacional prehispánico pudo haber hasta 30 millones de habitantes, que es casi la misma población que tenemos hoy. Pero recuerden que si en la costa norte había 700.000 hectáreas, hoy día en toda la costa del Perú tenemos 2,5 millones de hectáreas irrigadas. Entonces, eso solo la costa norte. Si se suma el resto, obviamente esa densidad de obras agrícolas del antiguo Perú demuestran que sostuvo una grande población. Disculpen mi portugués imbricado en el español. Bien, cuando se realizó la conquista, ocurrió lo que todos sabemos, una terrible debacle poblacional. Entre 70 y 90% de la población humana de entonces desapareció, y eso dio un respiro al medio ambiente. Aquí estamos hablando en términos de la diversidad biológica. Esa debacle humana obviamente dio un respiro al uso de los recursos y, en primer lugar, generó el abandono de andenes, el abandono de los guaruguaru, el abandono obviamente de las zonas irrigadas y convenientemente dragadas de la época. Y la poca población peruana de entonces fue dedicada a la minería de oro y plata esencialmente, y antes como ahora un gran abuso de uso de mercurio. Entonces, uno de los primeros impactos coloniales que redujo la presión sobre la biodiversidad en general, pero sí causó un tremendo impacto encima de los cursos de agua. Y el otro impacto de la época colonial fue la introducción del ganado vacuno en especial y del caprino. El ganado vacuno sustituyó a los camélidos, que tenían una relación muy adecuada con el ecosistema, con las patas, con almohadones, rodetes dentales que permitían cortar nítidamente el pasto, sino que llegó un animal pesado que con las pezuñas destruye el suelo, arranca el pasto, generando tremenda erosión. Entonces, los dos mayores impactos coloniales fueron oro y plata, y fueron la introducción de ganado exótico y también de plantas exóticas alimenticias que ellos gustaban. No es que eran más alimenticias que la nuestra. El presidente de la República se olvidó del tomate, que es otro de los grandes cultivos internacionales que salió exactamente del Perú. Entonces, terminó el periodo colonial, continuó una muy baja población, pero la agricultura fue retomando peso en el periodo republicano. A partir de los años 40, el impacto humano sobre los ecosistemas naturales se hizo violento y derivó en varios problemas. En primer lugar, se recuperó
se recuperaron los desiertos, se volvieron a usar, se avanzó sobre el desierto, perdón, sobre los bosques secos del norte, se avanzó mucho sobre la Amazonía y, como ustedes saben, en la actualidad tenemos entre 12 y 14 millones de hectáreas deforestadas, sin contar lo que ya fue deforestado en la época preincaica e incaica. Entonces, hubo una presencia de deforestación muy grande republicana que ha continuado. La última información de hace una semana es que este año hemos batido un récord. Desde el año 2001 no se había conseguido deforestar en un solo año 190.000 hectáreas, que es la última información que tenemos. Entonces, y no voy a obviar el maltrato al recurso anchovitero, lo que pasó con el guano, lo que pasó con el caucho. No vamos a hablar de eso porque el tiempo me está ganando y quiero hablar de cosas más positivas. Pero en fin, llegado a este momento tenemos la siguiente situación. La última lista de plantas en peligro o amenazadas en el Perú incluye 2.506 plantas. Y la última lista de animales amenazados incluye 535 animales, y de los cuales 63 están en situación crítica. Parece mucho, pero es muy poco comparado a lo que realmente está amenazado, porque estas son listas un poco casuísticas. Se hacen al calor del entusiasmo y de la información de los científicos, pero no es una evaluación sistemática como es natural que. Y eso es un problema mundial. Esas listas siempre andan reflejando menos que la realidad. Y tenemos entonces ecosistemas tremendamente amenazados. Yo quisiera, y hay botánica en el mar, los ecosistemas peruanos más amenazados son los marinos y son los que menos hemos cuidado. Como ustedes saben, la única reservas marinas son unos cuantos cientos de miles de hectáreas en Paracas y en las puntas de Isla Guanera. O sea, son dos reservas que en términos marítimos son minúsculas y totalmente insuficientes porque no son representativas. Entonces, todo lo que pasa en el mar, toda la flora marina está tan abandonada como la fauna y tan amenazada como la fauna. Otro ecosistema amenazado no es la Amazonía en su conjunto, pero sí dentro de la Amazonía hay ecosistemas muy amenazados, como los bosques de neblina, que son fundamentales para mantener el ciclo hidrológico, todas las nubes de los ríos voladores que se estrellan desde el Brasil contra los Andes llegan precisamente a los bosques de neblina, que tienen una diversidad botánica sensacional y zoológica y faunística también, y están bastante subrepresentados en nuestros sistemas de protección. Pero hay otros ecosistemas amazónicos muy amenazados, como las arenas blancas, que no deberían, porque los suelos de arena blanca no son los más fértiles, pero por diversas razones han sido foco de intereses económicos. En los Andes hay grandes problemas. Obviamente, ninguna especie está en buen estado, pero ese es un problema que viene desde la prehistoria, se ha continuado en la época prehispánica, ha continuado durante la colonia y sigue. O sea, es un ecosistema, todos los ecosistemas andinos han sido muy maltratados a tal punto que ya no se consigue maltratarlos más, lo que no es totalmente verdad, más, en fin, están más estables que los otros. Y en la costa, los bosques secos del norte están desapareciendo, lisa y llanamente. El porcentaje de reducción, no hay inventarios muy ajustados de esto, pero ha sido muy serio. Y también tenemos el problema con las lomas. Las lomas continúan siendo destruidas a pesar de que, a Dios gracias, en los últimos 8 o 10 años hay una especie de revivir del interés por la loma.
Y el último tema que quería mencionar es nuestra agrobiodiversidad, que el presidente de la República mencionó muy bien. Eso es un recurso faraminoso que estamos desperdiciando. Ya en los años 50, las colecciones de papa indicaban una pérdida tremenda de cultivares y los hemos seguido perdiendo a pesar del Instituto Internacional de la Papa y de una serie de instituciones de ese tipo, pero que no consiguen combatir la homogenización de la agricultura en aras de una pseudoproducción más alta. Bien, ¿qué hemos hecho? Ahora quiero hablar un poco de las partes más positivas. ¿Qué hemos hecho? En la época prehispánica no se sabe si los antiguos peruanos, como los antiguos de otras grandes culturas, hicieron áreas protegidas. Sí se sabe que los indígenas amazónicos tenían áreas protegidas, pero no se sabe nada de si eso existió en las grandes culturas prehispánicas. Tienes 5 minutos. Sí, estoy en mis 5. En el periodo colonial no pasó gran cosa, obviamente, y en el periodo republicano, aparte de mucha investigación botánica, no voy a hablar de eso, no soy botánico, las expediciones de Ruiz y Pavón, de Dormigny, Jameson, Judy, Weber-Bauer, para hablar, o sea, ha habido mucho interés en la botánica, pero eso no se ha transformado, como ya fue indicado, en ningún jardín botánico, sino apenas en ensayos de jardines botánicos en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, en San Fernando, y otro muy pequeñito en La Molina, que data de los años 40. Ambos son de los años 40. O sea, en la parte de conservación ex situ no hemos tenido ningún éxito, no hemos hecho nada que valga la pena, a pesar de los grandes esfuerzos que significó a los botánicos crear esos pequeños jardines botánicos. Pero en cambio hemos avanzado mucho, y eso es un orgullo para el Perú, en la conservación in situ. En realidad, hoy día tenemos 23 millones de hectáreas bajo régimen de protección. A partir de 1961, que se creó Cutervo, comenzamos muy tarde. En 1961 ya existían más de 1000 parques en el mundo, pero nosotros no teníamos ninguno. Pero a partir del año 61 y hasta hoy hemos hecho un esfuerzo tremendo. Tenemos 19 millones y medio de áreas de hectáreas en parques nacionales, y no voy a mencionar más estadísticas, pero tenemos, repito, el 17, prácticamente el 18% del Perú protegido, de los cuales un 40% está relativamente bien protegido en áreas de preservación estricta. Entonces, hemos ganado mucho tiempo en eso, pero quiero recordar que la botánica no fue el orientador principal de la creación de nuestras áreas naturales protegidas. Estoy seguro de que son muy representativas de la vegetación nacional, pero son mal conocido, y a diferencia de la fauna, que sí orientó algunas creaciones de unidades de conservación de áreas protegidas, la fauna no fue el caso, la flora no fue el caso. Entonces, yo quiero terminar porque creo que tengo 3 minutos todavía, pero quiero decir lo siguiente. Nuestra conservación in situ no es perfecta. Primero, está incompleta, posiblemente más incompleta en lo faunístico que en lo florístico que en lo faunístico. Nuestra representación de ecosistemas marinos es muy baja. La conservación no está buena, el manejo no es efectivo, necesitamos poner mucho más énfasis en el manejo de nuestras áreas protegidas, y hay casos que no se han resuelto, como por ejemplo menciono solo Huascarán, del que nunca hemos conseguido ni sacar la minería, que es ilegal en gran parte, ni tampoco sacar al ganado vacuno. Es decir, es una cosa absurda ir al Parque Nacional Huascarán y encontrarse con manadas de vacas y caballos en lugar de ver manadas de alpacas
y llamas. Entonces, son problemas que es solo para mostrar el tipo de problema que no hemos resuelto. Bien, para terminar, las áreas protegidas, por importantes, grandes y bien manejadas que sean, no sustituyen los jardines botánicos. Tienen funciones diferentes, son obviamente correlacionadas, se ayudan la una a la otra, pero los jardines botánicos son indispensables. Nuestro próximo expositor, Paul Smith, va a hablar de eso con absoluta seguridad. Entonces, el Perú necesita un verdadero jardín botánico nacional. Puede ser uno, pueden ser varios, pero debe ser nacional. Necesitamos eso y necesitamos hacerlo, como dijo el presidente del CONCITEC, hacerlo pronto, porque quienes hemos tenido la suerte de conocer a María Angélica Matarazzo, queremos que ella no se vaya de este mundo sin ver un paso cierto, un paso firme adelante, que es como lo dijo el presidente de CONCITEC, es un proyecto de ley bien hecho y que avance con el apoyo de este gobierno, que a Dios gracias, por primera vez dio importancia al tema jardines botánicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Y justamente tomando eso último que mencionaste, lo relaciono con algunos comentarios que se estaban dando en las redes sociales, ¿no? Ginette Tixe Otárola decía, buenas tardes, ¿no sería mejor que el Jardín Botánico se encuentre en una de las regiones donde se alberga la gran biodiversidad? Y la idea es esa, ¿no? Que no solamente puede ser uno, puede ser una red, y justamente el panel va a discutir sobre ese tema. Por favor, sigan comentando en las redes sociales, que estamos leyendo sus comentarios y con gusto en algún momento se pueden profundizar dentro de lo que es el panel. A continuación tenemos la presentación de Paul Smith. Paul. Thank you, Victoria, and thank you for the organizers. Before I share... Victoria, muchas gracias a todos los organizadores. Antes de compartir mi pantalla, quería reconocer a María Angélica Matarazzo, que conocí por primera vez hace 5 años. En el 2016 estuve en Lima para una conferencia de la UNESCO y me llamó y me dijo, ¿podemos reunirnos para hablar sobre el jardín botánico? Y le pregunté, ¿cómo te voy a reconocer? Y me dijo, tengo 95 años y camino con un bastón. Y hemos sido amigos desde ese momento. Me contacta por WhatsApp a mi teléfono y, por supuesto, es la energía detrás de toda esta idea del Jardín Botánico Nacional. Déjenme compartir mi pantalla y veamos si funciona todo bien. Solamente para darle las instrucciones a todos. Interpretación simultánea, haciendo clic en el botón planeta en la parte inferior. Y en las redes sociales se escucha la versión en español también. Gracias. Can you see the screen, Victoria? ¿Pueden ver la pantalla? Victoria, ¿me ayudas? Sí. Good. Thank you. Muy bien, muchas gracias. So my job, Entonces, mi trabajo esta tarde o is to talk about the este día es hablar sobre el rol de los jardines botánicos en la conservación Our Botanic Gardens deliver. y cómo específicamente nos pueden dar una estrategia global de conservación de plantas. This is the context. Este es el contexto. Up to 40%. Hasta 40% de las especies de plantas en el mundo están en peligro de extinción. Esto viene de las revisiones, de los reportes de los botánicos que tenemos del año pasado y probablemente esté bajo una estimación que no dimensiona todo en su completo espectro. Vemos de que los humanos han transformado más del 50% del paisaje terrestre, que está libre de hielo, principalmente para la agricultura, el campo forestal y para los campos de pastoreo. Parece que estamos teniendo problemas con la señal de PO. Vamos a esperarlo un segundo. Ok, tenemos entonces elementos que han sufrido una sobreexplotación, que han sido retirados de su medio ambiente, que causa también pestes, enfermedades y que se expanden a través del mundo debido a todo este tipo de interacción, que también está apoyado por el cambio climático. Los humanos entonces son el conductor principal de la pérdida de especies y si queremos conservar
esta conservación proactiva y gestión, necesitamos concentrarnos en el por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la diversidad de plantas? Desde una perspectiva humana y egoísta necesitamos las plantas para poder resolver los retos principales de la humanidad. Comida, agua, energía, salud humana, pensando en la medicina tradicional, incluso en medicina moderna. Biodiversidad, porque quieres conservar al tigre, al panda, entonces vas a querer conservar también sus hábitats, sus servicios ecosistémicos y, por supuesto, la mitigación y adaptación al cambio climático. Necesitamos plantas porque las plantas y su diversidad nos permiten a la innovación humana, adaptación y a la resiliencia. Hay otro motivo en el que los líderes religiosos nos recuerdan también el porqué. Y esta es una cita del Papa Francisco de hace algunos años, y es cíclico. Dijo: no es suficiente, sin embargo, pensar en las diferentes especies simplemente como potenciales fuentes para ser explotadas, mientras que no vemos el hecho de que tienen un valor de por sí. Cada año vemos la desaparición de miles de plantas y animales y sus especies que nunca veremos, nuestros hijos nunca verán, porque han sido perdidas para siempre. La mayoría pasa a extinción por relación a actividad humana, y debido a nosotros, miles de especies no van a volver a existir ni ver la gloria de Dios y su propia existencia. No tenemos ese derecho. La estrategia global para la conservación de plantas se trata de enfocar en la pérdida de este enfoque, en la pérdida de todas estas especies. Hace 20 años en la COP6 en Holanda se actualizó de nuevo en el 2002 y tiene 16 metas orientativas que son metas medibles que nos pueden ayudar a la preservación de la biodiversidad. Tenemos estas metas que se han dividido en 5 categorías distintas. La primera está bajo el entendimiento y la documentación de la diversidad de plantas, conservar la diversidad de plantas, utilizar la diversidad de plantas para la sostenibilidad, promoción, educación y conciencia con respecto a la diversidad de plantas, y capacidad de construcción basado en la diversidad de plantas. Aquí es donde se ve la importancia. Tenemos alrededor de unos 1000 jardines botánicos alrededor del mundo, y lo que vemos acá inmediatamente es que la mayoría de los jardines botánicos están en regiones del hemisferio norte, en el que la diversidad de plantas no es tan rica. Es por eso que necesitamos muchos más jardines botánicos en el área tropical, que es un área de más alta diversidad. Hemos escuchado de todos los ponentes previos a mí y nos mostraban la importancia del Perú, su importancia cultural, su importancia en biodiversidad y la importancia que esto representa para la región y para el mundo. Es un tema de conexión, todos entendemos por lo que pasa en este momento, y vamos a ver en qué momento puede retornar. Me ha sugerido pasar a la sección de panel, por lo que iniciaré presentando ese segundo segmento de la agenda. Muy interesante, como les decía al inicio, tenemos un panel de muy alto nivel. Entonces voy a iniciar la presentación del panel, que va a responder a 2 preguntas. Uno es de cómo se imaginan estos expertos un jardín botánico nacional en el Perú, y la siguiente es, en base a su experiencia, qué aspectos relevantes se deberían considerar para la creación de un jardín botánico en el Perú. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Tenemos a Bridget Campbell, directora del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura del Gobierno de Escocia. Su dirección es responsable de las políticas para proteger y mejorar la naturaleza y el medio ambiente en Escocia, incluidos los paisajes, la biodiversidad y la calidad del agua, el suelo y el aire. Abarca la gestión de recursos y residuos, la preservación de inundaciones y la investigación y el análisis científico medioambiental. También supervisa las agencias forestales del gobierno escocés y patrocina varios organismos públicos, incluido el Jardín Botánico Real de Edimburgo. Nos acompaña también el doctor José Álvarez Alonso,
Desde julio del 2012, con un paréntesis entre el 2017 y mayo del 2018, se desempeña como director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. José es biólogo con estudios en filosofía y teología. Se ha especializado en conservación, manejo comunal de recursos y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica, y en planificación y gestión participativa de áreas con comunidades locales amazónicas. Ha trabajado en la Amazonía peruana en estos temas por 29 años, 17 de ellos como investigador del IAB. Ha cursado estudios de posgrado en el Instituto Smithsoniano y en la Universidad Estatal de Luisiana, Estados Unidos, donde obtuvo un máster de ciencias en manejo de vida silvestre. Me encanta ver que IAB está en todos nuestros eventos. Esto es tan emocionante porque trabajamos conjuntamente en muchas cosas. Ha cursado estudios de posgrado, me emocioné. Sus trabajos de investigación han aparecido en diversos medios especializados, libros, y ha publicado cientos de artículos de divulgación sobre temas de diversidad biológica y las comunidades amazónicas. Profesor invitado en las universidades de Perú y España, periodista aficionado y conferencista en temas de diversidad amazónica. Ha recibido varios premios de periodismo por sus artículos sobre realidad amazónica, y una especie de árbol y una orquídea y una estación biológica en la selva han sido nombradas en su honor. Qué emoción. Como tercer panelista tenemos a Pete Hollingsworth. Es director de ciencia y encargado adjunto del Jardín Botánico Real de Edimburgo. Como director de ciencia y encargado adjunto es responsable de la gestión de un equipo de aproximadamente de 100 empleados, estudiantes y voluntarios en la División de Ciencias, incluidos 4 departamentos de investigación: diversidad tropical, flores principales, genética y conservación, plantas criptogámicas y hongos. Un herbario de 3 millones de especímenes, una biblioteca y archivos botánicos especializados en instalaciones de laboratorio. Su investigación personal se centra en comprender y conservar la biodiversidad vegetal. Tiene interés particular en la genómica de la biodiversidad, las amenazas de plagas y patógenos al medio ambiente natural, la investigación forense de la vida silvestre, la conservación de la diversidad genética, las reintroducciones y restauración y los análisis a gran escala de las amenazas a la biodiversidad. Es profesor honorario en la Academia de Ciencias de China, Instituto de Botánica de Kunming, profesor invitado de las universidades de Edimburgo, Heriot-Watt, Johannesburgo, y presidente del Bumblebee Conservation Trust. Con esta introducción les doy la bienvenida a Bridget, a Pete y a José. Por favor, la primera pregunta, como les comentaba, era ¿cuál es su visión? ¿Cómo se imaginan un jardín botánico nacional en el Perú? Y tal vez, solo para considerar algunos comentarios que hay en la red, si ¿ustedes lo consideran como solamente una infraestructura o una red? Les doy la bienvenida, José, si deseas comenzar. Gracias, Victoria. Es un honor compartir este coloquio con personas tan relevantes, y también me emociono de que se hable de un tema tan importante como el jardín. Yo me lo imagino lleno de gente. Me lo imagino lleno de mucha gente y, por supuesto, de muchas especies representativas de este país tan maravilloso que es el Perú, que tiene 10% casi de la biodiversidad de plantas del mundo, están en el Perú. Entre ellas las que se han mencionado, que son importantísimas para la sostenibilidad alimentaria del planeta y para muchos aspectos más. En ese sentido, yo creo que el Jardín Botánico no debe ser solo una infraestructura en Lima, definitivamente, tiene que ser una red de jardines botánicos. Hay pequeños amagos de jardines botánicos en ciudades en el Perú, generalmente en universidades que son más arboretum, pero que deberían cumplir ese rol de difusión, de educación y de revaloración de esta biodiversidad, porque la biodiversidad es probablemente el principal activo que tiene para el desarrollo un país como el Perú. No lo está cumpliendo a cabalidad actualmente. Se calcula que entre un 15 y 20% de nuestro Producto Bruto Interno depende de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas, pero podría ser mucho más, porque finalmente los minerales se van a acabar. Pero
la biodiversidad va a estar ahí. Si la sabemos restaurar, porque mucho nos habló Duroyani de lo que hemos perdido, pero también la podemos poner en valor mucho más. No solo a través del ecoturismo. El Perú es un país que tiene con su riqueza natural y cultural un enorme potencial de recibir muchos más millones de turistas cuando pase esta pandemia, sino también con productos que puedo colocar en el mundo y que el mundo ansía. Estamos viendo cómo con la pandemia se ha incrementado la sensibilidad por el tema de estilos de vida más sostenibles, más amigables con la naturaleza. El impacto de la pandemia en ciudades congestionadas y con escasas áreas verdes y con espacio de contacto con la naturaleza ha sido mucho más terrible que en zonas rurales, por ejemplo, y esto es una buena señal para que la gente cambie sus estilos de vida. El Perú puede proveer al mundo de una increíble diversidad de productos naturales en su enorme canasta de productos que hoy día se han puesto de moda, los superalimentos, esa biodiversidad andina y amazónica. Ya está empezando a demandarse en el mundo muchos más de estos productos y por eso la importancia de que un jardín botánico cumpla ese rol de conocer mejor, revalorar, cuidar y poner en valor. Yo creo que eso es el principal rol que debería cumplir un jardín botánico. ¿Cuáles serían los aspectos relevantes? Yo a pesar de que admiro muchísimo y quiero mucho al Papa Francisco y que dice que la biodiversidad o la naturaleza no solo debe ser valorada como un producto, pero un país donde tiene tantos problemas económicos y de seguridad alimentaria como hay en el Perú, hay que darle mucho más énfasis a esa función económica, porque hablar de conservación en gente que está muriéndose de hambre a veces es ofensivo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso, de que uno de los principales roles que debe cumplir un jardín botánico, como todo el sistema de conservación del Perú, es buscar alternativas para la gente que son los cuidadores de esa biodiversidad. Mencionó Duroyani, por ejemplo, el tema de la agrobiodiversidad que está en serio riesgo. Tenemos un sistema nacional de áreas protegidas modelo en el mundo. Es cierto lo que ha dicho Duroyani, pero en la agrobiodiversidad, que es nuestra biodiversidad genética, no tenemos casi programas, presupuesto ni iniciativas para conservarla. Los campesinos conservacionistas, que fueron los que históricamente conservaron ese patrimonio genético en sus chacras, domesticando año tras año la diversidad de quinoa, de papa, de oyuco, de kiwiche, de toda esa maravillosa canasta de productos andinos, por ejemplo, están emigrando a las ciudades buscando alternativas para sus hijos y para ellos y sus familias. Si esto no se revierte o no se detiene, esa enorme diversidad va a pasar lo que ha ocurrido en Escocia, que va a hablar el doctor, en mi país nativo, aunque yo soy peruano, pero sí nací allá al sur de Escocia, en la otra zona celta del norte de España. Ahí se ha perdido, 75% de la agrobiodiversidad del mundo se ha perdido según la FAO. El Perú es uno de los países que tiene el privilegio todavía de conservar, pero no por muchos años, si no tomamos iniciativas como un jardín botánico y como otras que está impulsando, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, de sistemas de incentivos que contribuyan a que los campesinos sigan cultivando, vuelvan a cultivar variedades y razas que están en riesgo. Parte de esos incentivos puede ser el mercado. Y ahí un jardín botánico puede ayudar muchísimo a que la gente tome conciencia y conozcan las plantas de los que se alimenta. Hoy día en Lima hay millones de personas, no los migrantes precisamente, pero sí millones de personas urbanas que comen productos, nunca han visto la planta, ni saben el problema que hay detrás, ni dónde se cultiva, ni cómo es el fruto original de donde sale X y X producto que consumen en el mercado. Entonces yo creo que tenemos con el Jardín Botánico una extraordinaria oportunidad de cumplir ese papel. No me alargo más para dar oportunidad a mis colegas. Gracias. Muchas gracias. Bridget, Peter, how do you imagine a National Botanic Garden? ¿Cómo te imaginas un jardín botánico nacional? Bueno, quiero comenzar agradeciéndoles mucho por la invitación para ser parte de este coloquio el día de hoy. En febrero del año pasado, fui privilegiada con tener una visita de realmente este trabajo importante al ser parte de un taller en Lima que nos llevó a un reporte para CONCITEC y con el consulado británico, y esto nos llevó al Dolón Award. Como les dije, esto nos representa el beneficio significativo que el jardín botánico nos puede otorgar a cada uno de los países.
Vamos a escuchar mucho más de esto hoy seguro. Pete Hollingsworth y yo ambos hablamos el año pasado con respecto al rol con el que los jardines botánicos y el de Edimburgo tuvo para el país en sí, lo importante que se volvió y el rol importante de Edinburgh como organización que apoyó el trabajo del gobierno escocés en muchas maneras distintas para hacer de Escocia un mejor lugar. Ahora nos han preguntado dos cosas muy importantes el día de hoy. La primera es cómo es que yo me imagino un parque botánico nacional en Perú, un jardín botánico nacional. Esta es una gran pregunta que hacerse y realmente puedo dejar que mi imaginación sea ambiciosa. Yo me imagino un jardín botánico nacional para su país que consista en dos partes principales. La primera parte es un lugar físico, un jardín real en Lima. Y la segunda parte sería una colaboración académica o red entre todas las organizaciones peruanas que tienen algo con que contribuir con el objetivo de alcanzar y proteger la biodiversidad y bienes del Perú, que entiendan el valor, que se tenga un instituto de biodiversidad nacional, por ejemplo. Creo que estos componentes son importantes para poder llegar a una devolución, digamos, de la inversión de la economía que todos los involucrados en el jardín botánico van a querer ver para el beneficio del país. En Escocia, en épocas regulares, hemos revisado que hay inversiones anuales de 37 millones de soles, por ejemplo. El rol del Jardín Botánico en Edinburgh nos devolvió 228 millones de soles a la economía de Escocia. Esto es más de 6 veces la ganancia al año. Entonces, quiero hablar del lugar espacio físico primero, del jardín. Me imagino este espacio físico como un lugar en Lima en el que los peruanos y los ciudadanos peruanos puedan tener una gran sensación de orgullo nacional. Puedes sentirte orgulloso de la mega diversidad que tu país disfruta en las plantas y de alguna manera y en muchas maneras las plantas han sido y siguen siendo utilizadas en su cultura, en su propia cultura. Yo me imagino un jardín nacional en Lima que es como una vitrina para toda la diversidad que tenemos en el Perú entero, un jardín que pueda tener en este tipo de espacio cerrado con diferentes climas y que se pueda reproducir estos ambientes en los que las plantas puedan crecer. Me imagino un jardín botánico físico nacional que es una fuente de educación para los ciudadanos y me refiero a adultos también, al igual que niños, para que los jardines contribuyan a los ciudadanos y a su entendimiento y a la conciencia de la biodiversidad de su propio país y sus usos. Pueden mostrar los diferentes usos en los que las plantas son llevados, incluyendo el de los usos tradicionales. Para ciudadanos de Lima, un jardín botánico nacional necesita ser un destino verde sobresaliente, un lugar que sea de relajo y la bienvenida a ciudadanos para que sientan ese acceso. Sé que en Escocia, durante los últimos años, nuestra experiencia con la pandemia han sido de periodos largos de tiempo en cuarentena, en encierro o con libertades muy restrictas. Entonces, esta experiencia social ha puesto a la gente en una situación de reevaluar qué es importante para ellos. Y muchos se han dado cuenta como individuos lo importante que es la naturaleza para nuestro bienestar. Nuestra experiencia suele ser un acceso natural que nos lleva a ver la naturaleza como un medio necesario para nuestra salud mental y física. Esto nos ha llevado a que necesitamos de la naturaleza, sobre todo en este tiempo de pandemia. De manera importante, reconocer que se necesitan espacios verdes en cada país. Y ahora pienso que a medida que el mundo comienza a emerger de las diferentes y difíciles experiencias de la pandemia, es más importante que nunca que los gobiernos inviertan en lugares que puedan restaurarnos físicamente y mentalmente. Los jardines botánicos
físicos en Lima pueden ser un lugar en el que la interacción con la naturaleza misma tome lugar y sea una parte regular de las vidas diarias de los ciudadanos. Y un jardín físico es algo que puede ser comenzado y volverse un establecimiento rápidamente, llevándonos a ver los lados positivos y resolver este tipo de situación en lo que los jardines botánicos en Lima o el de Lima yo lo veo como un potencial enlace cercano a la identidad nacional del Perú. Me imagino un parque nacional o un jardín nacional botánico de Lima que sea específicamente y que se centre en la biodiversidad peruana y dentro de sí mismo se vuelva una atracción y destino turístico. Me parece que es importante para la imaginación este tipo de ponernos en nuestro mejor escenario, ser ambiciosos, porque cuando alguien de otras partes del mundo escucha la palabra Perú, las imágenes que vienen a su mente incluyen no solamente Machu Picchu, los Andes y las montañas y la selva y la alpaquita y el arte precolombino, sino también los jardines botánicos. Ahora diría algo con respecto a la segunda parte de la idea. Yo también me imagino un jardín botánico nacional para Perú basado en la excelencia y en la investigación científica. Sabemos que los jardines botánicos nacionales pueden contribuir a nivel global de manera muy vital a mantener la recolección de especies y estudiarlas de manera sistemática, investigar la identidad del país al investigar los recursos que tenemos, identificar los usos sostenibles como en la comida, medicina o en productos naturales. Se pueden promover maneras de preservar la biodiversidad. Entonces yo apoyo fuertemente en lo que nos dice Tommy Laura en su estudio más reciente en el que los jardines botánicos nacionales también representan un instituto de biodiversidad nacional. Me imagino este instituto también sacándole provecho a los beneficios de los bienes de biodiversidad que tiene el país a través de una misma visión que pueda poner y juntar el trabajo a nivel nacional hacia esta misión. Sé que muchas organizaciones dedicadas en Perú ya están haciendo un trabajo muy importante que puede contribuir hacia esa meta única de biodiversidad y tener este instituto. Muchos cuerpos quieren hacerse cargo de que los esfuerzos y las inversiones sean pasadas a los ámbitos correctos para el Perú y para el mundo. Me parece que tenemos que prepararnos para poder entender este conocimiento, reunirlo y ponerlo al servicio de algo y de un bien mayor. Lo que me imagino es un lugar o un jardín botánico nacional en Lima como un destino también que pueda ser atendido por turistas de identidad nacional peruana también, que puedan llegar para hacer muchas funciones distintas como educación, investigación y también para elevar la conciencia nacional de este tipo de trabajo que es muy necesario hoy en día. Esto es simplemente hablando del jardín en sí y necesitamos elementos físicos para poder lograr este tipo de meta, la construcción y tomar ventaja de esta construcción. Tenemos que reconocer la colaboración entre la gente y las instituciones peruanas como universidades y otros cuerpos de investigación, museos, jardines, etcétera. Tenemos muchas maneras distintas de desarrollar este tipo de colaboración y espero que el tiempo ahora llegue para poder comenzar a desarrollar más de estas colaboraciones y planes de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Bridget. Y justamente estaba pensando en la segunda pregunta, pero antes de pasar a la segunda pregunta, profundizar un poco más, quería darle el pase a Pete para que pudiera comentar sobre la primera pregunta acerca de este sueño y luego profundizamos y vamos a tener también la intervención de Paul en la segunda pregunta, ya que trata más sobre las practicidades, ¿no? Las practicalities de lo que es un jardín botánico. Pete, por favor. Well, thank you very much for the Muchas gracias por la invitación para unirme al panel. Yo trabajo en el Jardín Botánico de Edinburgh, donde hemos celebrado nuestro 350 aniversario como un jardín botánico que ha estado funcionando para explicarle al mundo
¿Cuál es la importancia de los jardines botánicos? Queremos discutir esta iniciativa bastante emocionante que es el Jardín Botánico para Perú. Queremos decir que este es un tema muy inspirador, es una visión inspiradora que tienen para hacer este tipo de jardín botánico para que muestre, preserve y reproduzca este tipo de diversidad de más de 90.000 especies con 7.500 plantas endémicas en sus especies, especies que no se encuentran en ningún otro lado del mundo y que están en lugares tan inhóspitos como el desierto o áreas de bosque tropical o de selva tropical. Entonces tenemos que imaginarnos este tipo de jardín botánico. Para responder a esto, quiero dirigirme a diferentes elementos. Todos estos son apropiados para un jardín botánico nacional en Perú. Voy a hablar brevemente de cada uno de estos y seguramente vamos a hablar con colecciones, investigación, conservación y sostenibilidad, turismo y educación. Y en el corazón de cada jardín botánico tenemos la colección de recursos internacionales que nos sirven para curar resultados con respecto a la biodiversidad. Son bienes nacionales, por ejemplo, qué tipo de especies de plantas están y en qué tipo de conservación están y cuál es el valor cultural. Y se puede uno imaginar esto como un centro enlazado a una red, digamos que es una red satélite. Esta colección de plantas que sirve para la investigación y el entendimiento y el uso sostenible de la biodiversidad nos puede también incluir una búsqueda, una investigación de alto impacto de las plantas específicas en sí, que nos lleva a un rol específico como punto focal de colaboración a través de Perú y llevando este tipo de visión internacional para continuar el propósito y continuar albergando este tipo de conocimiento y ciencia y colaboración de conservación de plantas que estamos logrando poco a poco. Estamos construyendo en estas colecciones y construyendo sobre la investigación. Los jardines botánicos tienen una gran capacidad para traducir la investigación a la práctica, para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de plantas. La combinación de habilidades científicas y habilidades multiculturales en jardines botánicos es una fortaleza tremenda que nos da la oportunidad de enlazar el entendimiento de la biodiversidad y sus usos, propiedades y amenazas a las cosas más prácticas de la conservación, ecosistemas y restauración y su uso sostenible. La sinergia en la colaboración entre lo científico, lo multicultural, en lo que podemos detectar en los jardines botánicos, en sus componentes en sí. Entonces, esta es una oportunidad muy importante para el jardín botánico peruano que crea un paisaje de creación de belleza, o sea, de volverse un lugar, un destino de disfrute. Y queremos reconocer el potencial de jardines botánicos en el mundo, que son puntos de conexión entre vida cultural, vida natural, que sabemos ya el mundo de los humanos y las plantas está entrelazado de muchas maneras. Y este jardín botánico celebra este enlace de manera nacional, local y regional. Entonces, la última vía que quería revisar era el rol del Jardín Botánico Nacional como el centro de una educación y habilidades y entrenamiento y capacitación para la localidad. Esto representa diferentes retos con respecto a su educación y al cambio climático en sí, por ejemplo. Entonces, el poder dirigirnos y tratar de resolver estos problemas al elevar la conciencia y establecer entrenamiento y educación en múltiples niveles que tienen que ver con educación ambiental, pública, administrativa, que va a apoyar cambio positivo y a través de diferentes prácticas en la ciencia y en diferentes tipos de estructuras. Vemos que a través de la historia muchos jardines botánicos durante décadas e incluso cientos de años han tenido un rol importante, pero podríamos decir de que el rol de la educación ambiental, sus habilidades, nunca ha sido tan importante como es hoy en día. Entonces, para concluir mi intervención, quería reiterar la importancia inmensa de la biodiversidad peruana en sus plantas y el valor de
Jardín Botánico Nacional para Perú. Esto es increíble. Y el rol de este Jardín Botánico en Edinburgh tiene un rol privilegiado de colaboración con colegas en la Universidad Nacional de Agraria La Molina. También trabajamos con la Universidad Mayor de San Marcos en estudios de la increíble selva tropical de Perú. Tenemos sistemas dentro de la selva con especies ricas y casi 40% de endemismo en las plantas. Es un alto nivel de restricción en su extensión. Entonces, esto se vuelve a Perú uno de los lugares más exóticos y interesantes que pueden ser desplegados en un jardín botánico nacional como el que estamos hablando. Gracias. Thanks, Pete. Gracias, Pete. Y gracias a todos. Quiero disculparme por mi conexión de internet. Ahora les estoy hablando desde Gales Rural. Si los vecinos ven televisión, a veces el internet se me va a mí. Entonces, bueno, así pasa a veces, pero ahora mi hija me ha ayudado a conectarme desde mi celular, así que creo que estamos bien. Me parece que la importancia de el jardín botánico sí, el jardín botánico un jardín botánico es un centro de ciencia, de concentración, de multicultura y de educación. Y creo que lo que necesitamos de los jardines botánicos es que estos se vuelvan una fuente de influencia más allá de las paredes, de los muros del jardín. Si vemos en la historia los jardines como Kew, en los que los directores construyeron un gran muro y los científicos y la gente que estaba afuera se les permitía visitar de repente los fines de semana, pero hemos ya pasado de ese modelo a uno más de apertura. Queremos ser ahora evangelistas, predicadores, digamos, de ese tipo de conocimiento, influenciar a la gente de alguna manera para poder también acceder a estos grupos, a hubs para entrenar y para poder extender nuestro trabajo también. Tenemos que recordar que los jardines botánicos atraen a 750 millones de personas al año como visitantes únicamente en el mundo. Entonces, muchos visitantes van a llegar seguramente a su jardín botánico y es una gran oportunidad para interactuar con la sociedad en general. No es únicamente un tema de biodiversidad, sino también de diversidad cultural, de sostenibilidad y cómo transicionamos de una manera más sostenible a una vida mejor. Vemos que el sector de los jardines botánicos es el único sector, y ni siquiera forestal o agricultura, tiene este tipo de exposición a los visitantes, a gente que llega simplemente a revisar, a ver y de repente quizás aprender algo también. Entonces quería enfatizar de nuevo que no es suficiente que nuestros científicos y horticultores y educadores se sienten detrás de una pared y esperar a que la gente atraviese una puerta. Tenemos que ser más proactivos y necesitamos compartir nuestras habilidades, necesitamos ser colaborativos, colaboradores y como ya había mencionado Pete Bridget. Entonces mi visión, si tuviera que decir algo para los jardines botánicos del futuro, no son el modelo colonial o europeo en el que son países hermosos para traer a la gente para un picnic el domingo, nada más. Sí, también puedes hacer eso y siempre van a ser lugares hermosos en el que puedes comerte un sándwich, pero tienen que ser más que eso. Generalmente se me pregunta ¿cómo se ve un jardín botánico moderno? Y creo que la respuesta a esto depende completamente del contexto. Esto depende del contexto cultural, depende también del contexto de desarrollo. Entonces vemos en países como Indonesia que construye 47 nuevos jardines botánicos en lugares principales de biodiversidad por motivos de turismo y también de conservación. Su enfoque está, digamos, en la conservación de la biodiversidad. En África vemos que hay jardines como el de Torok en Uganda, que está establecido específicamente para ayudar a la gente a que crezca un rango más amplio de especies nativas que están asociados a la importancia económica de la gente de esas áreas. Literalmente son centros en la que gente va a aprender
aprender sobre cómo manejar una nueva variedad más amplia de especies que generalmente se recolectan, nunca habían sido cultivadas. Ahora han desaparecido, se han vuelto raras, entonces la gente llega a Toro a aprender cómo aprender estas plantas, estas especies raras y casi desaparecidas en sus propios jardines, cómo volver a inyectar esta biodiversidad a su propio ambiente. Entonces, el denominador común aquí es hábitats degradados y pérdida de biodiversidad, pérdida de servicios ecosistémicos. Todo esto está ocurriendo. A menos que aprendamos a cómo gestionar, manejar y aprender cómo manejar esta diversidad de plantas, no vamos a tener la oportunidad de sobrevivir en el largo plazo. Y me parece que los jardines botánicos combinan estas habilidades. Tenemos gente de investigación excelente, pero también tenemos excelente gente que puede crecer casi cualquier planta. Y necesitamos compartir este conocimiento y trabajar con la sociedad de manera más general para asegurarnos que ninguna especie de planta se vuelva extinta. Muchas gracias, Paul. Y qué bueno que pudiste reingresar a la sesión. Gracias a tu hija también. Quería aprovechar el espacio para la segunda pregunta. En la segunda pregunta hay otro elemento bastante importante y quisiera también por el lado del contexto peruano, José, tal vez ver qué es lo que se necesitaría para poder generar este jardín botánico, que en términos de política, de colaboración transversal, porque justamente en las redes sociales mencionaban, ¿no? Encomian la colaboración que existe entre los ministerios que han participado para la organización de este coloquio, pero también dicen, hay otros ministerios que podrían estar participando. ¿Qué se necesita para que esto suceda? ¿Qué debe darse? Bueno, el doctor Benjamín Marticorena habló sobre un proyecto de ley, ¿no? También Marc Groyani lo mencionó. ¿Qué otras cosas se necesitan? Y luego pasamos a Bridget Campbell para saber experiencias, ¿no? Lecciones aprendidas, tal vez del Reino Unido, que también puedan contribuir a este ejercicio de siguientes pasos. ¿José? Sí, gracias. Definitivamente todo lo que se ha mencionado son aspectos importantes. Una ley ayudaría, aunque sabemos que en el Perú somos campeones en violar leyes, ¿no? Pero sí ayudaría, creo, porque le daría un marco para destinar recursos, para priorizar programas, etcétera. Pero yo creo que la cooperación internacional es realmente un inicio importante porque nos anima en una etapa tan crítica como en la de esta pandemia. De repente puede haber gente que diga, oigan, hay prioridades más importantes, hay otro tipo de urgencias, eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero nunca va a ser oportuno si nos atenemos solo a lo inmediato y no vemos las cuestiones de largo plazo como esto, que puede ser, por ejemplo, para la ciudad de Lima, de una gran ayuda, y para otras ciudades del Perú súper congestionadas, con áreas verdes mínimas. Estamos, creo, en 2.5 metros cuadrados por habitante, cuando la OMS recomienda 9 metros cuadrados por habitante o más. Y cuando ya la evidencia demuestra, justamente he leído hace poco un estudio de la Universidad de Illinois en Estados Unidos que dice que en ciudades con áreas verdes las personas son mucho más amigables, sociables, etcétera, y sin embargo en barrios donde escasean áreas verdes, la gente es mucho más agresiva, tiende más a comportamientos antisociales, a actuar fuera de la ley, a tener problemas familiares, etcétera. Entonces, una ciudad como Lima o como Arequipa o como Trujillo, el tener un jardín botánico donde no solo van a disfrutar de la diversidad, sino de un ambiente saludable, me parece importantísimo. Y esto hay que venderle a la gente, a los tomadores de decisión. Entonces, el que haya universidades o jardines botánicos como el de Edimburgo o el de Kew Gardens que nos digan, oigan, señores, miren, en Indonesia, justo en el anterior coloquio que tuvimos, nos expusieron las cifras del jardín botánico de Indonesia, de uno de ellos, el que está en la capital, alucinante los ingresos, es una inversión, es un negocio. Un buen jardín botánico genera ingresos impresionantes, no es un gasto, hay que tener esa visión. Entonces, el que la gente con la experiencia del Jardín Botánico de Edimburgo, que tiene 350 años, Dios mío, ¿qué podríamos haber hecho nosotros en el Perú si tuviésemos jardines botánicos de 350 años? Ya habíamos inundado el mundo con nuestras plantas y sus principios activos de repente, porque ahí está asociada muchísima investigación y seguro que hayan investigado también plantas peruanas. Entonces, yo creo que
eso requeriríamos mucha cooperación. Es cierto que hay otros ministerios que tienen que estar involucrados, por supuesto el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Vivienda, que tiene mucho que ver con urbanismo, con planificación urbana, con espacios para que la gente los chicos salgan de su iPhone y de su iPad y de su televisión y salgan un poco a conocer qué es el mundo. Y un jardín botánico es un lugar ideal donde se puede, y reitero esto, se puede promover investigación acorde con nuestras prioridades y ayudar no solo a conservar, a conocer y conservar mejor nuestra enorme diversidad, sino a ayudar a ponerla en valor. Hay muchísimas plantas en el Perú, algunas de ellas en peligro, ciertamente, que podrían generar riqueza si se conociese mejor sus principios activos, su posible uso para la medicina, para la agroindustria, para la alimentación, para el cambio climático, para lo que sea. Y un jardín botánico es el lugar donde el niño, si se le lleva, o el jovencito se enamora de ese tema y dice, yo quiero ser como ese señor que le vi ahí, que estaba investigando. Ahí es donde, y no solo invitar a los que ven en el partido de fútbol y todos quieren ser futbolistas triunfadores y solo 10 de cada 10 millones llegan a ser triunfadores en fútbol o en baloncesto, y sin embargo podemos tener cientos de miles que pueden triunfar en otro tipo de profesiones vinculadas con la biodiversidad, que ese es nuestro mayor potencial. Así que yo creo que son muchas las manos que se requieren para sacar adelante un sueño como este, pero yo creo que se están alineando los astros, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho reflexionar, reitero, en la urgencia de estilos de vida más saludables. En el Ministerio del Ambiente, nuestro ministro habla siempre de revincularnos con la naturaleza, de no volver a la normalidad que era el problema, sino volver a una nueva normalidad con estilos de vida más saludables, más vinculados con nuestro medio ambiente, más amigables, también con nuestros vecinos, y eso implica ese tipo de prácticas de revaloración de nuestro patrimonio natural. El jardín botánico creo que es una de las piezas de un nuevo ajedrez, de un futuro mucho más sostenible y promisorio para el Perú. Gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias. Y veo que todos han estado asintiendo, significa que están de acuerdo con lo que has dicho. Brigitte, por favor, desde la experiencia del Reino Unido, ¿cómo ves la colaboración entre ministerios y qué se necesitaba o se necesita para ese tipo de sueño volverlo realidad, ¿no? Creo que el ponente anterior, si entendí correctamente de mi español imperfecto, explicó muy bien los potenciales intereses que existen de diferentes ministerios en un tema de este tipo. Entonces me parece que tengo diferentes sugerencias para elementos clave que me parece son importantes para aquellos que quieren seguir perseguir esta iniciativa. La primera es una visión y un objetivo. Yo sé, hemos escuchado que hay ideas de circulación y estas han existido durante mucho tiempo con respecto a nuestros jardines botánicos para Perú. Pero si van a hacer esto y va a hacer la realidad, estoy de acuerdo entonces con el ponente anterior, con la urgencia de esto. Hay un momento en que tienes que pasar de todas las ideas potenciales que podrían ocurrir. Tienes que comenzar a definir una visión y una lista de objetivos ya más claros para el Jardín Nacional Botánico de Perú. Tienes que ser muy claro con respecto a sus objetivos y tus ideas, porque tienes una base de qué cosa es, que se puede hacer y que está dentro del enfoque y que no. Mi experiencia de haber trabajado en grandes proyectos o programas que incluyen muchos componentes como este, el trabajo que se hace junto con todos los que tienen un interés en construir una coalición de ideas es muy importante. Tienen que trabajar juntos para explorar los objetivos posibles y juntos decidir qué es y qué no se debe incluir, porque tienes que llevar más allá de los diferentes ministerios. Alguien tiene que comprometerse, y no es algo malo, pero se pone, y esto es un lugar muy importante. Me parece que el trabajo en esta etapa nos permite explorar tensiones que necesitan de repente salir a flote para comenzar a construir en ideas y poder entender que hay
compromisos que se van a tener que hacer, intercambios, y puede que encuentren ciertos elementos que algunas personas van a querer, pero que no todos van a poder ser incluidos. Debido a que cada cosa se vuelve una realidad, vamos dándonos cuenta de qué cosa podemos hacer y no. Hay diferentes estándares también. Si vamos a embarcar en este tipo de proyecto para el Jardín Botánico de Perú, tiene que ser hecho a un estándar bastante alto para que el Jardín de Perú pueda tener su lugar entre los grandes jardines del mundo. Y esto puede representar a Perú a un nivel internacional y sacar lo mejor que el Perú tiene para ofrecer al resto del mundo. Esto significa establecer altos estándares de cómo te enfocas en los diferentes aspectos que probablemente estén involucrados. Y me parece que van a tener que decidir cómo es que van a estandarizar, cuáles son sus estándares, quién le van a decidir cuáles son los estándares y cómo es que van a gestionar, administrar a los potenciales participantes que puedan ser entusiastas en su participación, pero pueda que no estén al estándar nuestro, a la altura de nuestro estándar para participar. Entonces, tenemos que involucrar a todos los actores posibles en el mundo para desarrollar un programa que a cierto punto pueda ayudar con una fuente de información compartida, de cierto modo, para que haga más sencillo llegar a conclusiones que pueden ser generalmente aceptadas como un estándar. Me parece que el tercer elemento que voy a proponer es un cronograma que requiere ciertas urgencias para ciertos elementos del programa, al menos. Me parece que una vez que hayan establecido suficientes elementos del proyecto y le das la importancia necesaria, le pones una fecha en el cronograma, le pones fechas hito, con algún poco de presión externa para poder lograrlo, es algo fundamental. Me parece que para mí y para los otros participantes del Reino Unido, a pesar de todas las dificultades de todos los países que tienen que pasar cada uno de nosotros y durante los últimos años, Perú se ha mantenido en su desarrollo de este proyecto. Y yo sé que en medio de estas elecciones en las que se encuentran y todo el problema que genera de por sí la pandemia, aún haría la pregunta sobre si es que hay algún tipo de evento externo que pueda ser utilizado como fecha meta, digamos. Hoy mencioné el Bicentenario de Perú, que ocurre este año, y cuando visité el año pasado la gente pensaba que realmente esto podría utilizarse una significancia o como un motivo de significancia para este tipo de proyectos. ¿Qué se puede hacer al respecto? No sé, pero sí les aliento a que utilicen esto y que puedan usarlo como plataforma para sus anuncios y para sus progresos. En Escocia nosotros estamos preparándonos para ser anfitriones de la conferencia de las partes de cambio climático y estamos utilizando esto como una manera de que las cosas ocurran en Escocia, que queremos que ocurran este año por lo menos. Entonces seguro van a haber oportunidades que van a resultar en el Perú con el nuevo gobierno y el nuevo presidente que van a poder ser utilizadas para el beneficio de este proyecto. Creo que también la importancia del cronograma es que una vez que tengamos claridad en la necesidad, van a haber imperativos que van a saltar a la luz naturalmente. Por ejemplo, quieren tener un lugar atractivo y esto está disponible solamente por cierto tiempo. Entonces es importante utilizar fuentes externas para poder crear este tipo de elemento y de forma de pensar. Necesitamos gobiernos que vayan a maximizar su compromiso con la contribución y hacia todas las partes interesadas. Es impresionante que de los 70 cuerpos que hay en Perú, o potencial interés al menos en el Jardín Botánico Nacional, se mantengan y todos son participantes potenciales y apoyan. Esto es importante y vital para el desarrollo del proyecto, pasar tiempo trabajando con todas estas personas para mantenerlos interesados, involucrados, a medida que pasamos a la siguiente fase. Me parece que tenemos que ser claros con la gente con respecto a los niveles de compromiso y de participación que se requiere de ellos. Para cada uno de sus roles, ¿hay alguna autoridad, por ejemplo? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién tiene que estar de acuerdo o no? Entonces, hasta cierto punto todo ha evolucionado naturalmente, pero se ha hecho ya claro que la manera en la que se progresa en este proyecto se van a necesitar ciertas decisiones, pero van a también requerirse que se tenga un buen liderazgo en este proyecto. El concepto es atractivo y la idea es
muy comprometedora, pero tenemos que volvernos inspirados. Entonces tenemos que este proyecto se vuelve una realidad de la mano de un buen liderazgo. Es un proyecto a alto nivel. Por eso mismo necesitas que más de una persona esté supervisando, revisando, pensando. Necesitas por lo menos una figura grande, mayor, que esté fuera de la esfera política, que sea muy conocido y respetado en este ambiente, que pueda trabajar con nosotros para darle la cara al escenario internacional, porque este grupo de problemas que existen persisten y existen a través y afuera de los ciclos políticos. No es que vayamos a concentrarnos en un problema específico, en un periodo específico de tiempo, pero más bien diferentes gobiernos van a querer ser relacionados con el éxito de este proyecto, porque este proyecto es más largo que cualquier gobierno. Entonces, necesitamos líderes que vayan a inspirarlos, que puedan presionar su progreso, su establecimiento, como con cualquier otro proyecto. Entonces, me parece que tenemos que reunir apoyo en cada una de las etapas. Es increíble lo que hemos escuchado de muchas figuras políticas hoy en día, incluyendo al presidente, y no te puedes escuchar, no te puedes cansar de eso, no es lo mejor, al mejor nivel que puedes llegar en este momento. Entonces, estas personas, ¿a quiénes pueden involucrar? ¿A quiénes pueden atraer para que también pongan su energía, sus recursos y su corazón en el proyecto para entender qué es lo que se tiene que hacer y hacerlo bien? Necesitas liderazgo para ayudar a obtener y establecer y pasarle a la opinión pública esta visión. Muchas gracias. Muchas gracias, Bridget. Creo que todos estamos emocionados y creo que la idea es justamente eso, ¿no? Aterrizar en objetivos concretos y pensando en el contexto de la pandemia, como decíamos, un jardín botánico es un centro de investigación, pero también provee salud, tanto de la evidencia que se genera, ¿no?, en investigación, como el espacio físico. Así que por ese lado, muchas gracias por ese aporte. Creo que tanto José como todas las personas involucradas, el doctor Martí-Corena, el Ministerio de la Cultura, todos aprecian mucho los comentarios que has brindado desde la experiencia de Escocia. Y siendo 4 minutos antes de cerrar nuestro panel, lamento mucho que el tiempo pase tan rápido. Yo estoy tan emocionada con todas sus participaciones. De hecho, quisiera escuchar más de José, de Pete, de Mark, de Paul, de la misma Brigitte, pero el tiempo es muy corto y ellos están en un espacio de horario diferente, así que tenemos que ir cerrando. Quería saber si tienen algún comentario adicional. Pete, Mark, Paul, do you have any other comment you want to share with us? No, yo estoy completa. Disculpen que a mí me tocó hablar de los antecedentes y hablar de generalidades. Yo no hablé del jardín botánico y no tengo mucho derecho de hacerlo porque no soy botánico, pero no soy de esa área, pero soy un fanático de la creación de un jardín botánico en Lima y coincido con todo lo dicho. Nadie ha dicho nada opuesto el uno al otro. Coincido totalmente. Lima es un lugar ideal por muchas razones, pero también porque tiene un clima universal. Pero eso no implica no tener jardín botánico nacional en Tacna, en Puritumbes, en Cajamarca, en la Sierra Norte, en Puno o Cusco al sur, en Loret, en Iquitos, posiblemente otro en Pucallpa y otro en Puerto Maldonado, y también en la Selva Alta, en la Mist Forest, digamos, tipo Oxapampa. O sea, yo estoy muy contento, pero sí coincido con varias cosas que se han dicho, especialmente nuestra amiga de Escocia. Hay que encontrar Bridget, por favor. Hay que encontrar lideranza fuerte, porque si no vamos a seguir soñando y no cabe. Hay un terreno, yo insisto, hay un terreno de 20 hectáreas en la Universidad Nacional Agraria, que me disculpen mis colegas de la Molina, yo soy profesor también ahí, me disculpen, está desperdiciado. Ese es un terreno ideal para la base de Lima, ideal. Y está en un centro académico que ya trabajó mucho en cuestiones de botánica. Y tiene un jardín botánico pequeño, además. En fin, muchas gracias. Gracias, Mark. Muchas gracias. Paul, Pete, closing words, any comments? Just to say, thank you. Solamente quería darle las gracias
por la oportunidad de dejarme unirme a ustedes, de estar con ustedes en Perú. Sabemos que hay una comunidad global de profesionales de jardines botánicos y creemos que todos han llegado ya a la conclusión de que un jardín botánico nacional es una buena idea. Podemos ayudarlos a que esto ocurra, pero tiene que venir de Perú. Y como ya hemos escuchado de los ponentes, ese liderazgo, esa visión tiene que venir de Perú mismo. Pero les deseamos lo mejor del mundo. Vamos a estar con ustedes en cualquier viaje y emprendimiento que deseen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Pete. Thank you. Sí, quería también agregar una visión a largo plazo también para este jardín botánico. Los jardines botánicos en general ofrecen el potencial de un propósito y continuidad genial, y es un instituto que puede llenar el rol de custodios, de colección, de habilidades, de capacitación, y es una gran tarea de conectar a la gente, a las plantas y al ambiente. Entonces, simplemente para concluir, observaciones de otros jardines botánicos. Van a haber cambios en prioridades seguramente, y la manera en la que las prioridades se expresan es un principio importante, que es la continuidad de necesidad de entender la biodiversidad de plantas de Perú, conservar esa diversidad a caras de múltiples presiones y conductores de cambio, y de explorar las oportunidades para utilizar la biodiversidad de plantas en una manera sostenible para maximizar los beneficios societales. Y un jardín botánico nacional en Perú va a ser un excelente vehículo para entregar eso a la gente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Creo que esa fue la mejor forma de cerrar este panel. Es inspirador, es motivante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes están a través de las redes sociales siguiéndonos, compartiendo a través de sus comentarios. Definitivamente el día de hoy ha sido una muestra del alto nivel de involucramiento que hay en la colaboración Perú y Reino Unido, y en el sueño que muchas instituciones tienen, y no solo instituciones, asociaciones civiles, el mismo gobierno, en que esto suceda. Así que, utilizando el hashtag de la Asociación Pro Jardín Botánico de Lima, creería que un botánico ya es algo que todos queremos. Así que muchas gracias a todos, y por favor, sigan compartiendo con nosotros en las siguientes sesiones. Como dijo la embajadora y el doctor Martí Corena, las sesiones están hasta el día jueves. Tenemos una sección de jóvenes en las mañanas, así que también los invitamos a eso. Hasta luego. Bicentenario del Perú, 2021.